compañero Héctor Fresina, diputado provincial. Yo soy Víctor Dávila, senador, los dos del Frente de Izquierda. Y está Macarena, también es diputada del PTS, del FIT. La idea un poco era escuchar, digamos, de parte de ustedes digamos, su posición y su inquietud sobre el problema de las fumigaciones. Nosotros hemos estado en algunos lugares ya trabajando, en el caso de Luján, con Nicolás, que es concejal de ahí, en torno, bueno, a poner una limitación a la actividad de fumigación aérea, ¿no? Como el tema es complejo y nos parecía que por ahí la voz que menos se estaba escuchando era justamente la de ustedes, nos parecía interesante, digamos, abrir esta instancia para ver si nosotros podemos colaborar en que se potencie el reclamo mediante una presentación en el legislaturio. Entonces, más que nada escucharlo a ustedes. Imagino que ustedes saben que nosotros el día 25 de octubre empezamos una acción de amparo, justamente porque el actuar es totalmente ilegal. Y hemos pedido al juez una medida precautoria de el cese de las pulverizaciones aéreas, a más allá de que el amparo, el tema de fondo del amparo es investigar por qué no se ha cumplido con la ley, ¿sí? Y empezamos desde el vamos con que el operativo se inició sin tener legislación. De hecho, la única información que nosotros pudimos recabar fue de la página digamos, para poder orientarnos desde el punto de vista jurídico-legal, la página de Discamen, donde el mismo organismo declara estar amparado por el decreto 583 de SENASA, que declara la emergencia fitosanitaria por el control de la aloesia, y un decreto de la provincia de Mendoza que no existía, el decreto 1812. Los abogados nos volvimos locos pidiendo información, tratando de ver si podíamos acceder a la resolución, porque el Discamen se maneja por resoluciones. No existía resolución, no existe decreto en la provincia en el momento que inician con el operativo, por ende se está manejando de forma totalmente al margen de la ley, ¿no? El decreto recién lo publicaron el día 27 de octubre, cuando las fumigaciones formalmente, si se les puede dar algo de formalidad a esto, que no tiene nada formal, es totalmente irregular, fueron el 24, pero ya habían empezado concretamente con fumigaciones el 23, que después les puede comentar él en la Valle. Entonces estamos hablando de que han empezado con un operativo que realmente se estaba preparando desde varios meses antes y sin ningún tipo de legislación. A eso se le suma que, más allá de las violaciones importantes que se están llevando a cabo con este operativo en la legislación provincial y nacional de protección socioambiental, la ley de uso de agroquímicos no prevé, no regula la pulverización aérea. Entonces tenemos por un lado falta de legislación, por lo cual sí o sí hay que aplicar el principio precautorio, que exige extremar todas las medidas, todas las investigaciones, y por otro lado la violación lisa y llana de la ley 5961, que exige sí o sí declaración de impacto ambiental y evidencia pública. Encima de esto, como si esto ya esto es bastante, las mismas publicaciones del Discamen no se condicen con la realidad en campo. Cuando ellos hablan, después también, yo no me voy a meter en cuestiones técnicas de los agrónomos, pero ellos hablan de llevar el operativo de una manera y están haciendo cualquier otra cosa. Nosotros nos vinimos a enterar de la misma manera que nos pasó con la explotación de fracking, cuando esto ya había empezado, cuando ya hay consecuencias, probables consecuencias irreversibles en la salud de la población, y justamente teniendo que tomar las medidas a las corridas. Nos enteramos, particularmente la Asamblea por la Soberanía Alimentaria se enteró de una reunión en la Secretaría de Agricultura, donde estuvimos con el subsecretario de Agricultura, con profesionales del Discamen y representantes de las productores apícolas de Mendoza, en las cuales dice llanamente los funcionarios del Discamen le dijeron: nosotros venimos a avisarles, no les preguntaron nada. El subsecretario de Agricultura no tenía idea de lo que estaba pasando, al punto de que dijo: bueno, hay que solucionar el problema de la aloesia, después veremos qué hacemos con los apicultores. Los apicultores trataron de manifestarse, no les dieron bolilla, y esa fue, de alguna manera, la forma en la que empezamos a tomar conocimiento de lo que estaba sucediendo, cuando el operativo, dicho por el agrónomo,
que estaba representando a Liscamén diciendo que él la semana anterior ya había preparado los aviones, que ya había empezado a hacer algunas pruebas y nosotros no sabíamos nada. Y en esa reunión nos enteramos también de que se le había informado a la Coviano del operativo. Después de eso, legalmente sí hemos ingresado un amparo donde ya ha contestado el gobierno de Mendoza. El amparo concretamente es en contra del gobierno de la provincia de Liscamén y del Seraza. Estamos hablando de algo que es totalmente violatorio de la ley, o sea, es muy grave la cuestión desde el punto de vista legal totalmente, porque no podemos ni siquiera ampararnos en decirles, bueno, miren, la Ley General del Ambiente dice que ustedes tienen que hacer una declaración de impacto ambiental cuando no hay un decreto del Poder Ejecutivo que autorice el operativo. Entonces, ya esto ya roza estamos hablando ya de empezar a hablar de delitos contra la salud pública. Esto ya no es la indigencia, es como que hay que empezar a investigar bien, y justamente me parece que es súper importante que la legislatura tome parte en el asunto, exigir lo que nosotros hace 2 semanas que venimos exigiéndole al gobierno, que es que haga los estudios correspondientes. Tengo una pregunta, ¿el recurso legal que han presentado de esto? Ahora el recurso está en manos del Ministerio Fiscal porque como uno de los demandados del gobierno de la provincia, la ley exige que tiene que tener participación en el Ministerio Fiscal. Por ende, todavía el juez no ha podido dictaminar sobre la medida precautoria, que es cesar la fumigación hasta tanto se cumpla con la ley. Y esa es la etapa en la que está el amparo ahora, está en el segundo juzgado de gestión. Para contarle un poco desde el ambiente científico y técnico, yo soy ingeniero agrónomo, docente investigador de la Universidad Nacional de Cuyo, y he estado en funciones, digamos, en el gobierno anterior, eso es real. Nosotros, digamos, veníamos escuchando, digamos, de que se estaba preparando un operativo, de que algo se iba a hacer, sin darle realmente demasiada importancia, porque no había información, o sea, uno demandaba información y no había de ningún lado. Entonces, básicamente sí entendíamos cómo habían sido los pasos de la ley de programa que avala, digamos, el programa de control del OESA, que para aclarar y para que no queden dudas, es una realidad, digamos, como plaga, sin ninguna duda, que se ha ido de las manos, digamos, en general, y como se ha diseminado en todo el país. Hoy día ya prácticamente hay presencia hasta en Salta, ¿sí? La plaga, al ser un insecto volador, fácil de diseminar, y lamentablemente, al ser una plaga nueva en nuestro país, no tener los enemigos naturales, llamémosle, o sea, de control normal o biológico, es real que la diseminación ha sido muy amplia, pero tampoco de un mes ni de un año para otro. Estamos hablando de hace 10 años atrás, prácticamente de cuando ingresó. Recién se declara tardíamente la emergencia, varios años después de haber ingresado, y las acciones recién, estamos hablando, si bien la ley se promulgó a finales del 2015, para el 2016 no estaban los fondos, entonces parcialmente se pudieron hacer algunas acciones en torno a la ley. Que un poco para aclarar, el espíritu de la ley siempre estuvo justamente en el marco de manejo o control fitosanitario sustentable, ¿sí? Habla de algo por ahí, no lo quiero aburrir mucho, pero muy específico, o sea, se llama técnica de confusión sexual, que es el uso de feromona, es como si fuese una hormona sintética, ¿sí? Artificiales, pero que confunden a los insectos. Es relativamente simple, digamos, el modo de acción para que la hembra no se junte con el macho, no copulen y pongan posturas, ¿sí? Una técnica ampliamente utilizada en el mundo, ampliamente reconocida dentro del manejo integrado de plagas como amigable con el ambiente, ¿sí? Si bien también algunos estudios pueden faltar por ahí, pero en ese caso dejémoslo un poquito de lado. Y sí, durante el 2016... Disculpa, sí. ¿te acordás el número de la ley? 27227. 27227. Ley 27227, tengo que esto acá si lo quieren. En donde justamente dentro de la ley nacional, ¿sí? Es tan específica que nombra esto que le estoy diciendo, ¿sí? Técnica de difusión sexual, uso de feromona. Incluso uno de los artículos de la ley propone, digamos, no propone, perdón, si ya es ley, dispone que la exención de impuestos para la importación, porque obviamente laboratorios importados son los que promueven de este producto. Y también en ese marco de la ley habla justamente de los 4 años de protección desde el Estado, digamos, en el marco de este programa,
y con una cobertura, llamémosle, diferenciada hacia los pequeños productores o medianos, llamémosle, porque habla de 25 hectáreas para abajo en la que no tendrían que hacer retorno con respecto a los productos. Y sí, con una escala, digamos, que los más grandes van retornando y en mayor proporción hacia el cuarto año, y después del cuarto año, llamémosle, todo el sector productivo debería hacerse cargo del control de la plaga. Pero, como les decía muy bien, siempre habla también en los otros articulados de que el organismo, digamos, nacional, que es SENASA y el ISCAMEN, va a proveer a los productores, llamémosle, de los insumos para la aplicación, ¿sí? Incluso habla de que a cargo, obviamente, de los productores la aplicación, la logística, llamémosle. Todo eso está articulado, está muy bien escrito, muy prolijo en la ley. Lo único que podría estar, digamos, en duda, y no es duda técnica, sino en duda en el mismo texto, habla de que hasta que aparezca, o sea, el uso de feromonas, ¿sí?, de vía de confusión sexual, hasta que aparezca, ¿sí?, según criterio técnico, una técnica superadora, llamémosle. Pero superadora siempre hablando de sustentable con el ambiente, que obviamente no es superadora una diseminación masiva de insecticidas del aire, ¿sí? Todo esto, digamos, lo veníamos conociendo dentro del sector científico-técnico, sin ninguna duda. Sabíamos lo que ocurrió el año pasado, que al llegar a una partida parcial, no estaba la partida completa de la ley, se hicieron lo que llamamos bloques de feromonas, que lo que son grandes superficies, digamos, en regiones de muchas propiedades, de poner estos dispensers, llamémosle, de feromonas, que lo van liberando lentamente. ¿Por qué? Porque esa estrategia es mucho mejor, digamos, regional que local en una sola finca, ¿sí? Que yo, productor, en esta finca cure y el de al lado no, es una complicación al ser un insecto volador, ¿sí? Que yo ponga la feromona y el de al lado no, es una complicación. Entonces, al armar esos bloques, ¿sí?, se suponía, digamos, de que podía funcionar mejor. De ahí se tomó el año pasado justamente esa experiencia de que en algunas zonas, llamémosle la zona rojo, en realidad las tiene marcadas por negro el ISCAMEN, donde la presión de la plaga es mucho mayor, ¿sí?, no solo bastaba con esa confusión, llamémosle, o sea, tantas cantidad de bichos, digamos, que se terminan encontrando lo mismo, una cosa por el estilo. Entonces, que era necesaria la aplicación de al menos una vez en la temporada de un insecticida, ¿sí? Eso es la experiencia del año 2016. Para el 2017, como si estuvieron los recursos financieros, llamémosle, desde el Estado, ahí me pongo, digamos, en el entendedor, porque no estaba en la gestión del ISCAMEN, ¿sí?, de que empezaron a hacer las compras, y dicho por ellos, ¿sí?, cuando salen al proveedor internacional a buscar feromonas en tal volumen, digamos, para cubrir toda la superficie prácticamente de la provincia, ¿sí?, el proveedor dice: yo nunca en todo el mundo, digamos, he tenido que proveer esta cantidad, no tengo la disposición para esa cantidad. Entonces compran una cantidad suficiente, según lo que dice la página del ISCAMEN, porque yo no he visto ningún informe, ¿sí?, para cubrir alrededor de 60.000 hectáreas en la provincia. Se arman estos bloques, ¿sí?, nuevamente, o sea, se reparten a los productores estos dispensers en el bloque más grande que se ha hecho en la historia de la Argentina, digamos, de una lucha conjunta, llamémosle, para una plaga. Eso es real también. Y, digamos, como no cubre superficie completa, a mi entender, como agrónomo, y según lo que han dicho los mismos funcionarios, digamos, de estos organismos, es como no les alcanzó, digamos, para comprar el insumo solamente en feromona, el resto lo compramos en agroquímico para aplicación, ¿sí? Y como si la ley prevé de que la aplicación sea lo más simultánea, llamémosle, ¿sí?, y en forma masiva posible, eso sí lo dice la ley, pero justamente tiene que ver con la parte técnica de controlar la plaga. Ellos interpretaron, digamos, que esa forma masiva y simultánea es una aplicación a ella. De ahí no sé cómo han sido los procesos de contratación y lo demás, pero en ningún momento, digamos, se tuvo en cuenta ni a los sectores técnicos, científicos, menos a la población en general, por supuesto. Y una vez que estuvo hecha toda esa estrategia, nosotros dentro del sector científico-técnico, la mayoría, y lo puedo decir de esa manera, la mayoría, nos enteramos en una reunión científico-técnica en la Facultad de Ciencias Agrarias, ¿sí?, organizada por la COBIAR justamente, el día viernes anterior a que ese lunes, digamos, empezaba el operativo. El 20 de octubre. De octubre. También publica el 19, que van a empezar para el 23 de octubre. Exacto. O sea, los que estaban más al tanto de las páginas web, digamos, que yo no soy justamente, el que estaba, ya sabía, pero de un día antes. Sí, eso. Entonces, en esa reunión técnica simplemente se expresaban trabajos técnicos de los últimos años, referidos justamente al control del OBS, de varias maneras. Empezó a saltar entre los técnicos científicos: sí, pero algunos saben que empezó. Habían tenido escenas a hacer el preguntas de: sí, por supuesto, el lunes empezamos. ¿Cómo empezamos? ¿De qué manera? Se empezó a preguntar. La información que dieron no llevaban nada, por supuesto, a esa reunión que era científico-técnico, donde se estaban presentando un montón de proyectos de investigación
con distintos estados de arte, digamos, algunos terminados, algunos concluidos. Ellos no llevaron absolutamente nada, ¿sí? Y simplemente nos dijeron lo mismo que está en la página web, que se podría haber enterado cualquiera, ¿sí? Empezamos el lunes, ¿sí? Empezamos por la zona norte, una cuestión lógica, a mayor temperatura empieza la plaga, o la presión de la plaga, digamos, por una cuestión lógica. Vamos a estar haciendo todo el norte y este de la provincia, no nombraban departamentos, o sea, no sabíamos con precisión en dónde. El Valle de Uco también entra, el sur nos dijeron que no, ¿sí? Eso no estaba publicado en la página, pero era cosa que nos iban diciendo, nos íbamos enterando. Y cuando empezamos con preguntas más específicas, digamos, técnicas, empezamos, digamos, en un ambiente científico-técnico, digamos que no somos onzo, digamos, en el sentido de cosas que eran lógicas. Por ejemplo, nos decían que el avión, que estaba todo controlado, todo probado, los aviones van a pasar a 4 metros de altura, ¿sí? En el ejido provincial que tenemos, todos lo conocemos, o sea, tenemos trincheras de árboles, tenemos obviamente canales de riego, tenemos todo lo que es la población, pero en lo que era la altura ya no varía. Ahí es donde empezaron a decir entonces que esa altura era lo que ellos habían probado, tenían, que no tenían nada probado, ¿sí? Hasta el viernes pasado, según tengo entendido, que recién hicieron la primera prueba, para controlar lo que se llama el efecto deriva, digamos. El efecto deriva es estar polarizando, por supuesto, el viento, el aire, simplemente la dispersión de esas partículas en el aire, obviamente tiene una dispersión en lo horizontal a distancia. Entonces ellos iban a tomar los 200 metros de zona buffer, le llamaban. Cuando en esa misma reunión volvemos a preguntar, bueno, ¿zona buffer a qué? ¿Con respecto a qué? Y a zonas pobladas, hospitales y escuelas, fue lo que dijeron. Exactamente. Entonces, de uno de mis profesionales colegas, digamos, comprometidos, y estamos hablando de un profesor de terapéutica vegetal, o sea, que entiende específicamente, digamos, el tema sanitario, dice, bueno, ¿y qué pasa con las casas rurales? O sea, ¿y qué pasa, digamos, con el tema de la altura, el arbolado y demás? Era totalmente ilógico, no pudieron dar explicaciones, digamos, con respecto a eso, e incluso lo dijeron, que ellos no habían tenido en cuenta, ¿sí? En esto que estaban diciendo y publicado, las casas individuales, si habían tenido en cuenta, llamémosle barrios o concentraciones urbanas, ¿sí? Por supuesto que eso disparó a que hubo un montón de personas de ese ámbito, digamos, algunos profesionales, otros no, algunos estudiantes que habían participado de esa reunión, ¿sí? Que empezaron a preguntar, a demandar información. Ese mismo día nos pusimos a trabajar desde la facultad a buscar información y elaboramos durante ese fin de semana, entre más de 6-7 técnicos, ¿sí? Un dictamen técnico que lo presentamos a las autoridades, básicamente, que después fue validado por unos 10 profesionales, básicamente, sin entrar tanto en la parte técnica del químico, ni de las moléculas usadas, ni de los productos, porque tampoco sabíamos, no lo conocíamos, básicamente con respecto justamente al conocimiento en el territorio de cómo es el tejido estructural de nuestro ámbito rural, ¿sí? Al ser Mendoza, obviamente, concentrado en los valles, en un 3% de la superficie, están todas las actividades concentradas, mezcladas y difusas, justamente, ¿sí? Básicamente esa fue la principal inquietud, de que hay personas, ¿sí? Que están en el ejido que no tienen que ver específicamente con lo agrícola, ¿sí? Público en general, llamémosle, que por una actividad privada pueden estar perjudicados, ¿sí? Y a su vez, otra situación, digamos, que saltó justamente las moléculas de los productos, nos estamos enterando que no solo se iba a usar feromona tal cual dice la ley, sino insecticidas, ¿sí? Si bien ellos hablan de insecticidas, los insecticidas son utilizados y que han publicado de lo que se llama banda verde, eso va en cuanto al perfil toxicológico, desde lo rojo, ¿sí? Pasando por los otros colores hasta el verde, son los de menor perfil toxicológico, no significa que son inocuos, ¿sí? Se hacen estudios toxicológicos, ¿sí? Para poder validar esos productos, en los que, por ejemplo, el principal factor, digamos, lo que se llama DL50, ¿sí? Que eso es dosis letal, ¿sí? Del 50% de los individuos estudiados. Estamos hablando siempre de letalidad, pues justamente el objetivo primordial de esos productos es matar algún ente biológico, en este caso la polilla, pero no significa que es inocuo, como algunos funcionarios justamente de estos organismos en voz pública y en más de una instancia, digamos, oficial, en diferentes consejos deliberantes, comisiones en los departamentos y creo incluso en este ámbito legislativo, hablando de términos, por ejemplo, 100% de inocuidad. Eso no existe desde un término, no lo voy a decir yo médico porque está la doctora, desde un término agrícola, ¿sí? Basado en lo que llamamos protocolos de buenas prácticas agrícolas, ¿sí?
Y eso es lo que varias veces lo hemos interpelado, por ejemplo, las buenas prácticas agrícolas que no van más allá de la lógica, no hay que ser prácticamente un ingeniero, esto cabe, digamos, de la lógica usual, digamos, de un agricultor. Cualquier producto agroquímico, ¿sí?, que vaya a ser utilizado, la gente que va a estar en contacto, llamémosle tractorista, el que lo va a aplicar o el mismo productor, ¿sí?, y obviamente señalado por todos estos organismos, validado, y nosotros le enseñamos desde nuestra facultad de universidad, por supuesto, las buenas prácticas agrícolas, las buenas praxis de aplicación, ¿sí?, dice que el que va a estar en contacto o el que va a estar cercano a este producto tiene que estar protegido de cama negra con elementos impermeables, ¿sí?, llamémosle mameluco impermeable, antiparras, máscara y guantes. ¿Para qué? Porque el producto no tiene que estar bajo ninguna circunstancia en contacto con la piel ni con las personas, ¿sí? Entonces, si desde lo privado uno toma el riesgo, eso es real, desde lo privado, hacer una aplicación en lo privado, ¿sí?, no significa que en esta instancia, al ser en forma aérea y masiva, ¿sí?, no hay manera de que podamos proteger a toda la población. Y para terminar mi exposición, así lo dejo a los otros compañeros también hablar, cuando nosotros les preguntamos justamente, y bueno, ¿cómo van a avisar en las zonas periurbanas a la gente que va a estar pasando, digamos, estos vuelos aéreos, ¿sí? Hasta hubo cierta suspicacia que por ahí duele, digamos, uno que es un agrónomo, creo, más comprometido con la gente que está trabajando en el campo, no hace más. Les vamos a avisar en la mañana, primero en la mañana por radio, pero la gente del campo escucha radio, ¿no? ¿Sí? A ese nivel, digamos, de subestimar, digamos, a toda la población, ¿sí? Por más que le avisaran por radio, no tiene por qué la gente estar preparada para todo ese día, no tener su actividad normal. Dijeron que en las escuelas iban a avisar y sabemos de hecho que cuando iban a empezar el operativo en la Valle, ¿sí?, por ejemplo, los mismos funcionarios de la Valle decían de que al día siguiente ellos tenían asueto, ¿sí?, no se iban a enterar porque no tenían escuela, iban a llegar el lunes cuando empezaban los operativos, ¿sí?, las maestras, si leen su memorándum, digamos, a las 7 de la mañana antes de ir a la escuela, iban a encontrarse con que tenían que tener la precaución de sus chicos, no sé, que no salían al recreo, por ejemplo, me imagino. Ahora, si en esa zona hay un chico que va a contraturno, va a estar en su casa, en su patio, va a salir a comprar pan, ¿sí? No hay manera, digamos, de controlar en lo social, digamos, una comunicación fehaciente para poder estar haciendo. Es más, en Maipú soberanamente creo que el viernes logró sacar, digamos, su decisión, digamos, a través del Consejo Deliberante y del Ejecutivo, justamente fue esto lo que les terminó de convencer. Ellos hasta estaban coordinando el operativo con funcionarios del ISCAMEN, ¿sí?, de si iban a pasar por las casas anunciando por megáfono o lo que fuera, y llegó un momento y dijeron, esto es ilógico, no se puede hacer. Es imposible llegar a toda la población comunicándole algo que va a ser masivo y sin aviso, y a su vez el aviso es 2 o 3 días antes en la página del ISCAMEN, vamos a pasar por tal lado, nada más. ¿Sí? Entonces, básicamente es eso. Desde lo netamente agrícola, creemos que es muy difícil o imposible de implementar en toda la superficie que ellos pretenden. Incluso en la comunicación ellos hablan de 115.000 hectáreas tratadas de forma masiva con pulverización aérea, ¿sí? Si bien podrían haber alguna no pequeña, superficies en la provincia, digamos, alrededor de lo que a grandes números, 10.000, 15.000 hectáreas, que se podrían tratar de esta manera porque no existe población. Estamos hablando de la zona de Alto Agrelo, por ejemplo, zonas que realmente hay fincas muy grandes y quizás una sola casa en un costado, que podría ser parecido a donde se usa esta técnica de aplicación, que es una pampa húmeda con grandes producciones agrícolas y sin habitantes. Básicamente solamente estaríamos ayudando a las grandes empresas con esta ley, que es una ley para amparar a todos y que en el mismo espíritu de la ley está amparando en mayor proporción, digamos, financieramente a los pequeños productores. Por eso es que creemos que prácticamente es viable este tipo de aplicación. Volvemos a reafirmar de que es una realidad la plaga de aloesia y que hay que controlarla, y que existe la praxis, que existen las capacidades en el territorio para poder hacerlo en forma convencional, que es aplicación terrestre, dirigida, localizada y sin deriva, digamos, sin la deriva suficiente, a donde tiene que ir el producto, que es a las plantas. Yo soy Bruno Marcucci, yo trabajo en control biológico de esta plaga, estoy como becario, haciendo un doctorado, por lo tanto manejo un poco más las fuentes científicas, y en el momento que yo me enteré de esto, digo, bueno, a ver qué antecedentes hay en el mundo de esto. Y busco en una de las bases de datos más grandes del mundo, de paper, digamos, de publicaciones, no paper, tesis y todo lo que sea serio, digamos, y busco con las palabras Lobesia botrana, busco con las palabras viñedos y busco aplicaciones aéreas, y me encuentro que hay un solo resultado en todo el mundo. Y este resultado en sí, en el mismo artículo, ni siquiera habla sobre una aplicación aérea en un viñedo, sino en otros cultivos que aparecían en el mismo artículo científico.
Y resulta, bueno, si no hay antecedentes, ¿cómo sabemos que el método va a funcionar en un viñedo? Y sí se han hecho experiencias previas en Chile, con Bacillus thuringiensis, si no me equivoco, y parece que los resultados no fueron los mejores y se terminó, digamos, prohibiendo el método de la fumigación para controlar esta plaga. También estuve averiguando cómo funcionaban los productos, ¿no? Son productos que tienen que estar sobre el racimo y cubriéndolo para que sea eficiente. O sea que tiene que tener una gran cantidad de impactos, que decimos los agrónomos, para que la plaga ingiera el producto y se muera. Normalmente se aplican 400 litros con este producto diluido, que sí logra mojar bien el racimo y cubrirlo todo, pero con 6-7 litros por hectárea yo veo muy difícil, además con hojas encima, que el producto llegue a cubrir el racimo para que sea un método eficiente. O sea, ya hay precedentes o informaciones técnicas que nos dicen que el método, o intuimos que el método puede llegar a no ser eficiente. Sí vamos a hacer los estudios para ver si verdaderamente es así, pero técnicamente todo indica que no. También comentar un caso, por ejemplo, en Francia, donde las fumigaciones aéreas fueron prohibidas. Francia, que es conocida como un país vitícola, porque encontraron que a las 48 horas de realizar las pulverizaciones ya el veneno se encontraba en Islandia. Es decir, que es muy difícil controlar a dónde va a ir a parar el producto. Y otra acotación más es de las características climáticas de la provincia. Donde se hacen las pulverizaciones aéreas, por lo general son zonas donde hay mucha pluviometría y la humedad relativa es alta, ronda el 70-80%, y en Mendoza tenemos humedades relativas en promedio menores del 40%, donde explícitamente se recomienda no realizar pulverizaciones aéreas con esas humedades relativas. Así que es otra contra que por ahí tendría el método de los científicos. Yo no soy especialista, pero ¿en qué varía la humedad? La humedad relativa. Claro, ¿En qué afecta el método? Digamos que eso va en un vehículo que es agua y aceite en este caso, y si hay baja humedad relativa se va a evaporar, digamos, y va a quedar la molécula seca en el aire y no va a llegar a impactar y cubrir el racimo. La aloesia obviamente no es un problema, o sea, hoy día sí es un problema nuestro, es un problema agrícola nuestro, pero hay otros países lamentablemente con antecedentes de años, digamos, que lo tienen antes, obviamente, como decía muy bien Bruno, en Europa, está instalada desde hace muchísimos años, y ya hoy día, desde el 2012, es la prohibición total de pulverizaciones aéreas con cualquier insecticida. En Chile, ¿sí? Que si bien es mucho más nuevo, digamos, que en Europa, pero tiene los antecedentes mucho anteriores que nosotros, más suponemos que de Chile, digamos, provino la plaga hacia nosotros. Creemos que también tiene mucho más experiencia, y a esta altura me animo a decir que creo que es más serio el servicio agrícola chileno, el SAC, que los nuestros, ¿sí? Incluso si bien ellos usan productos similares, digamos, a los nuestros, la estrategia es siempre terrestre, ¿sí? Incluso con la llegada a lo que le llaman las parras nativas, las parras de las casas, digamos, ¿sí? Que nosotros también tenemos, en forma de cuadrillas, pulverizando, pero siempre en forma terrestre. Y en su página, digamos, de la SAC, obviamente por ahí consultamos, si bien nosotros tenemos nuestra ley de aplicación normal, los técnicos siempre andamos mirando, digamos, qué hacen en el país vecino, desaconseja totalmente la pulverización aérea para este tipo de productos, específicamente para corágeno. O sea, habla de la pulverización terrestre, tal cual dice el marbete, ¿sí? Acá tengo el marbete, también se lo acepto, en el marbete propio del producto, estamos hablando de la propaganda, ¿sí? El producto de venta, que está legislado este tipo de propaganda, no puede decir cualquier cosa, digamos, así viene, digamos, esta sería la parte que no está legislada, que bonito que estamos todos, y la parte técnica tiene que decir varios conceptos técnicos. Esto, digamos, condice con la experiencia, digamos, de la gente de Chile también. En el modo de aplicación dice específicamente foliar cada 21 días y utilizar aspersiones terrestres, ¿sí? La página de la SAC amplía un poquito más justamente en los métodos de aplicación, ¿sí? Y justamente desaconseja la aplicación aérea de este producto. En Chile, como decía Bruno, con humedades mayores, o sea que hasta sería un poquito más lógico, digamos, utilizarlo, ¿sí? ¿Se lo quieren sacar? Es la curva de baja degradación. Hay varios aspectos técnicos que por ahí entrar los podemos llegar a aburrir. Quizás, pero el reacción hizo referencia que hay un solo antecedente
de este tipo de aplicación. Y vos creo que mencionaste que en Francia o en otros lugares hace muchos años que conviven con la obesidad. La pregunta viene a lo siguiente: acá en la literatura una de las explicaciones más sencillas que se establece es medio como que era esto o el fin de las viñas. ¿Se entiende? Entonces, este aspecto es importante porque si vos me decís que hace años que conviven con eso, tengo la idea que no es tan fatal, digamos que es un problema, que hay que atenderlo, que hay que tomar precauciones, pero que no es tan fatal como que es esto o se acaba la vida. Desde lo agrícola, digamos, por ejemplo, enseñamos a nuestros estudiantes agrónomos que cabe aclarar por ahí si algunos no lo saben, que en nuestra facultad desde hace varios años conviven justamente las carreras de ingeniería agronómica, ingeniería en recursos naturales renovables y bromatología, o sea, tiene toda la injerencia profesionales, digamos, de las distintas áreas. Justamente también los agrónomos, por suerte, hemos cambiado bastante la cabeza, digamos, de no ser netamente tecnicista, digamos, en cuanto a simplemente aplicaciones nada más, sino justamente en un manejo integral el concepto de sustentabilidad. Justamente hay que tener en cuenta la efectividad económica, por supuesto, a la eficiencia económica, a la salud de la sociedad en general, o la sociedad en general, en su conjunto, y los aspectos ambientales sin ninguna duda. Sin ninguna duda, países, volvemos nuevo, como europeos, como Francia, que es donde tienen el mayor problema de la obesidad, tienen en cuenta todos estos parámetros desde mucho antes que nosotros, y por eso, nuevamente volvemos a decir, convive la plaga, ¿sí? O incluso, por ahí cuando hablan de erradicación completa de la plaga o lo demás, es un término biológico que yo no soy especialista, pero casi imposible, casi imposible, por eso se termina conviviendo, digamos. Cuando ya se instaló, lamentablemente, ¿sí? Hay manera, digamos, de que llegue a un equilibrio, pero es casi imposible la erradicación absoluta, ¿sí? Ojalá se pudiese, ¿sí? El espíritu está por ahí cuando se hablaba y esos términos por ahí se confunden. Lo que es real es que en países como en Francia, como en Chile, digamos, para darlo, en muchos más países está diseminado, hoy día convive, ¿sí? Y convive gracias a que con ciertos manejos generales y lo demás se logra justamente establecer también otro tipo de controles, ¿sí? Que en eso Bruno por ahí más especialista, de otros insectos que terminan parasitando, terminan alimentándose de esto, ¿sí? Para eso tiene que haber un cierto equilibrio y justamente no lo es, no viene para ningún lado el tema de una fumigación masiva, digamos, en el empleo productivo. Y a su vez la efectividad, ¿sí? Está muy en duda. ¿Por qué? Porque la aloesia no es solo específica, digamos, o sea, su único sustento no es solo la vid, ¿sí? Al ser una polilla, ¿sí? Si no encuentra comida suficiente en la vid, llamémosle, ¿sí? Puede alimentarse de otros frutos, llamémosle frutos de carozo, por ejemplo, ¿sí? Que ya tienen su plaga y tienen su polilla de por sí también. Grafolita, lo tienen que haber escuchado, o sea, tenemos planes desde hace varios años en eso, que tampoco son específicas, cuando pueden comer, digamos, algún otro fruto. Entonces, es real, digamos, de que va a ser muy difícil de erradicar, que no es el método de la pulverización aérea, porque incluso si tuviésemos esto de las zonas buffer, supongamos que lo pudieran lograr bien, que yo creo que algunos pulmoneros van a demostrar que no lo han logrado, digamos, desde lo técnico, no sería específico porque tendría la plaga en donde alojarse en los otros cultivos aledaños, cercanos, que en muchos casos es imposible de controlarlos de esta manera, por más que alguno quisiera defender la pulverización aérea. ¿Por qué? Porque hay este producto, para hacer la inscripción de cualquier agroquímico, no se inscribe masivamente, no es que uno inventa una molécula, inscribe y se puede echar en cualquier cosa, se inscribe cultivo por cultivo. Hay muchos cultivos en los que estos productos no están aprobados, ¿sí? Y en otros casos que haciendo la aplicación en esta época no podríamos tener en cuenta lo que se llaman tiempos de carencia, o sea, es el tiempo desde la aplicación hasta el consumo. Por ejemplo, es muy sencillo, cereza, ¿sí? Luján de Cuyo tiene cerezo, tiene vino, exactamente al lado, ¿sí? Aunque estuviese registrado para cereza, no se cumplirían los días porque estamos cosechando la cereza, ¿sí? Incluso hasta desde un daño económico inhabilitaría en algunos casos, ¿sí? Por ejemplo, la exportación de cereza, más la alimentación en el caso de que fuera todo mercado interno, por supuesto. Estaríamos con un producto encima de un fruto cercano a consumo, ¿sí? Sin respetar el tiempo de carencia, con residuo, digamos, suficiente. Desde el sector de la salud realmente estamos preocupados y no tenemos información. Yo me encargué de buscar, digamos, la información toxicológica de cada uno de los productos que se están aplicando. Y no hay mucho, lo que hay es sobre el Coragen, que es el clorantraniliprole
la empresa, digamos, o sea, en la etiqueta, es clase 4, banda verde, o sea, la categoría toxicológica más baja. Pero ¿qué pasa? En Chile, por ejemplo, el mismo producto fabricado por la misma empresa es categoría 3, o sea que ya es más tóxico. Y acá se agrega el problema de que cuando lo aplicamos por vía aérea, en vez de ser clase 4 ya pasa a ser clase 3, o sea que es irritante de las mucosas. Inclusive ya hay casos de gente que les ha pasado el avioncito por encima y ya han estado con síntomas de irritaciones en los ojos, en la nariz, en tos, en la piel. El producto bueno, no lo voy a aburrir con los nombres científicos y qué sé yo, pero no hay estudios científicos serios independientes, digamos, más allá de los que hace la misma empresa fabricante. Yo lo que sí encontré es un estudio en una página científica médica que habla de que es inocuo, de que no produce daños a la salud y de que es amigable con el ambiente. Pero ¿qué pasa? Cuando nos ponemos a ver quién hace el estudio, los científicos que hicieron el estudio son parte de DuPont, o sea, trabajan para DuPont. Entonces, o sea, hay un conflicto de intereses gigantesco y ¿dónde está la seriedad del estudio? O sea, como sabemos que son reales, digamos. ¿Qué otra cosa? Bueno, y lo que el Iscamen y Senasa se basan solamente en la información del fabricante, ¿no? Pero tengo una preguntita. Vos dijiste que es irritante las mucosas. Sí. ¿Vos tenés, digamos, alguna forma de certificación de esto? Te digo, porque el detalle técnico formal en estas cosas vale... La misma ficha técnica del producto dice que en vías inhalatorias del producto es de clase 3. De hecho, no deberían estar saliendo a decir que el producto es banda verde. Deberían estar diciendo que el producto es banda azul por el método y la aplicación que están implementando. Eso sale en la hoja de seguridad del mismo. O sea, el banda verde se lo utiliza como claro, pero al ser vía aérea aumenta la problema es efecto. Sí, está claro. Yo ahora pongo una línea y por ahí nos separamos un poquito. O sea, yo como ingeniero agrónomo, ¿sí? Yo sugiero ese producto, ¿sí? Para la aplicación en los viñedos, ¿sí? Y lo digo sinceramente, por ahí nos alejamos en algunas cosas, es cierto. Pero yo como asesor vitícola, ¿sí? Eso es un producto sugerible, ¿sí? Bueno, digamos, desde el control, el manejo, para complementar la memolé a la técnica de confusión sexual, el uso de feromonas. O sea, una aplicación en el año, ¿sí? Pero aplicación terrestre dirigida según el marbete, ¿sí? Y en condiciones de buenas prácticas agrícolas. Yo aplico ese producto en un cuartel de viñedo y a ese cuartel no regreso con gente de brotar, hacer ninguna otra labor ni cercano por una semana. Me tomo esa precaución. Eso con respecto a este producto, que es el insecticida, ¿no? Después hay otros dos productos que se están aplicando, que es la feromona y el BT, que es una bacteria, el Bacillus thuringiensis. Sobre el BT, ellos también dicen que es inocuo y se amparan en que es un agente biológico. Nosotros estamos en contacto con el doctor Lachmanovich, que es un investigador de la Universidad Nacional del Litoral, investigador del CONICET, y él hace estudios sobre organismos acuáticos y sobre todo en anfibios. Los anfibios se usan en medicina o en toxicología clínica, se usan como modelo porque tienen el mismo desarrollo que los humanos, digamos. Entonces, son marcadores que son muy sensibles. Entonces, si estas pruebas no las están presentando los del Iscamen y el Senasa. Y bueno, y de todas maneras estas son pruebas que se hacen sobre aplicaciones terrestres, o sea, tampoco nunca sobre aplicaciones aéreas, no podemos dimensionar, digamos, el daño que puede llegar a producir. Y con respecto a las feromonas, que también se están aplicando de manera aérea, yo no he encontrado un solo estudio que hable de aplicaciones aéreas a nivel mundial, no he encontrado un solo estudio. Entonces, a ver, ¿cómo sabemos que no van a afectar a la población y sobre todo a niños pequeños y embarazadas? Estamos hablando de hormonas. Bueno, realmente es terrible. Yo me encargué de hablar con el doctor Zaraco y pedirle el informe del técnico del Departamento de Toxicología de la provincia. Él me lo manda con fecha 8 de septiembre
es que ellos hacen el informe, o sea que esto de hace rato que lo venían, digamos, planificando. En el informe dice, en el mismo se recomienda, en base a la evidencia científica existente y bajo el principio de precaución, utilizar solo los productos que demuestren probada utilidad para el control de la polilla, previa evaluación de la ecuación riesgo-beneficio, que tampoco la han presentado, en cuanto a su uso y forma de aplicación, debiendo tener en cuenta los peligros potenciales que puedan generar estos agentes biocidas al hombre y al medio ambiente. Y además se recomienda advertir con suficiente tiempo a apicultores locales, dueños de cultivos adyacentes y a responsables de sitios cercanos ambientalmente sensibles. Esto es lo que recomienda el Departamento de Toxicología de la provincia, o sea, nada de lo que recomienda se está haciendo. A mí particularmente me parece muy grave lo que están haciendo. Se les ha pedido estudios también de toxicología y no los presentan. También quiero hablar de una cuestión bastante importante que, digamos, o sea, a ver, los ingenieros agrónomos manejan muy bien cada uno de los productos que aplican por separado, pero hay una cuestión que en medicina nosotros sabemos, y además porque yo he estado trabajando con los médicos de pueblo fumigado, que es el tema de las interacciones que hay entre los productos y que no se saben en realidad, porque en un mismo cultivo se pueden aplicar 1, 2, 3, 4, 10 productos y estos interactúan y realmente no hay estudios, no se sabe qué es lo que puede llegar a producir, pero por la experiencia, a ver, tenemos pueblos enteros fumigados y no es solamente la cuestión aguda, o sea, la intoxicación aguda, sino hay efectos subagudos y efectos crónicos que se ven a largo plazo. Entonces, o sea, los efectos a la salud no son identificables y mucho menos cuantificables. O sea, no los podemos cuantificar. Eso se puede saber a través de la experiencia, pero a través de los años, ¿no? Y acá en Mendoza, claro. Los pueblos fumigados de Córdoba, o sea, recién están haciendo sus dictámenes técnicos y sobre todo, no sé si han escuchado los juicios que han habido en el barrio de Tuzangó, por ejemplo. Tuvieron que pasar más de 10 años para que esos juicios se expidieran. Entonces, nosotros estamos hablando de un paraguas que se llama principio precautorio. Porque también acuñando un poco lo que Natalia dice, yo soy ingeniera en recursos naturales, nos basamos en trabajos científicos que no responden a los intereses económicos. Por ejemplo, el trabajo científico del ingeniero químico Marcos Tomasoni, bioquímico por la Universidad de Córdoba, él habla de derivas hasta terciarias, que esto yo le hablé específicamente a los técnicos del ISCAMENI y no me supieron saber decir la definición de lo que es una deriva terciaria. Yo les cuento, acuñando un poco lo que dice Natalia, efecto de sinergia que tienen los agroquímicos, agrotóxicos para las asambleas socioambientales, tiene que ver con una cuestión también de meter la variable tiempo y cómo se recombinan a nivel estratosférico y troposférico los agroquímicos puestos en el ambiente durante muchos años. Entonces hay estudios serios que son las herramientas que permitieron que en ciertos barrios de Córdoba las fumigaciones llegan hasta 1500 metros de resguardo, que hablan de derivas secundarias y terciarias. Habla de la recombinación atmosférica en el tiempo y también cómo se recombinan los agrotóxicos en el suelo. Tengo colegas del Hospital Laos Mayores que trabajan en la parte de maternidad y neonatología y ellos están viendo un crecimiento pero exponencial de las malformaciones congénitas o sea, a ver, no saben de dónde vienen, pero han empezado a seguir, digamos, a las madres y se han dado cuenta que vienen de todas, no son trabajadoras agrícolas o viven en zonas agrícolas. Entonces, o sea, a ver, sospechamos que es por los agroquímicos, pero realmente no hay información certera. El Departamento de Bioestadística de la provincia no tiene información, no hace estadística seria. Yo me he encargado de pedir la estadística de malformaciones congénitas de los últimos 10 años y realmente están muy mal hechas. No se sabe en qué trabajan, no se sabe la zona, lo único que le ponen es departamento donde vive, pero no sabemos si es zona agrícola, zona industrial, zona residencial. Entonces, tampoco, o sea, ¿qué vamos a esperar? Estamos rociando con veneno una cantidad de químicos impresionante y ya tenemos las enfermedades. ¿Qué estamos esperando para hacer algo? Es realmente preocupante, por lo
respecto a la dispersión, digamos, de estas moléculas, ya no hablamos de deriva específicamente, otro término que no lo hemos casi discutido, pero que también va a la lógica, ni siquiera la mayoría de las discusiones no termina diciendo no hace falta discutir, no hace falta ser agrónomo. O sea, estas discusiones, conversaciones que hemos tenido con obreros rurales, con contratistas, con viñateros, ¿sí? Sin instrucción, no la académica, porque es tan básico algunas cosas. Por ejemplo, en esta dispersión, la red hídrica que tenemos nosotros en Mendoza, ¿sí? Es imposible de sortear, digamos, en esto de zona buffer, ¿sí? Con una aplicación aérea. Y nuestra red hídrica hace de que sea un vehículo, digamos, de transmisión de estas moléculas también hacia las distintas propiedades. Incluso, creo que ustedes también conocerán, o sea, nuestra red hídrica, principalmente en las zonas altas, digamos, se maneja mucho con lo que son los desagües, ¿sí? O sea, está bien, nosotros entra a nuestro predio, digamos, el agua, el derecho de riego, ¿sí? Y de nuestro predio termina saliendo, es un vehículo para ir hacia las otras zonas, ¿sí? Incluso hacia la percolación, digamos, en la profundidad. Entonces, si bien nuevamente como agrónomos podemos tener, digamos, con una mala praxis estar contaminando ese agua, digamos, ¿sí? No lo haríamos, por ejemplo, nunca se hace una curación cuando uno está regando, por una cuestión básica mecánica, digamos, el tractor se empantanaría, por ejemplo, eso es muy sencillo, muy básico. Acá en este caso no hay manera de coordinar superficies que se estén regando, los turnos de riego con las pasadas de la luz. Entonces, si bien uno podría tener, llamémosle, una mala praxis intraviñedo, ¿sí? En lo privado, de que esté aplicando con un chorro, digamos, que esté tirando al suelo, que no esté dentro localizado. La buena praxis dice que uno tiene que aplicar a la zona donde tiene que ir el producto, ¿sí? Si es una aplicación temprana como ahora, ustedes saben muy bien, la vid va brotando y tiene poco tamaño. Pone un pico o 2 picos, llamémosle, de una polarizadora. Cuando haya avanzado la temporada en diciembre, quizás pone 3-4 picos para mojar todo, ¿sí? Puede uno estar haciendo una mala praxis de un pico de más en zonas donde la vegetación es menor y caer al suelo, supongamos, ¿sí? Pero teóricamente no vamos a estar haciendo, como les decíamos, una aplicación durante el riego. En una aplicación masiva por zonas es imposible combinar, coordinar turnos de riego con más lo que sabemos, digamos, fehaciente, porque la misma propaganda que hace el ISCAMEN cuando lanza el programa, ¿sí? Unos días antes de que empezara con las aplicaciones reales, en ese avioncito tan bonito que vemos en la propaganda, creo que ustedes lo han visto, ¿sí? En donde habla zona buffer y todo, en la misma propaganda pasan al lado del cauce de riego, o sea, en primera etapa al lado del cauce de riego va pasando el avión, hay una casa, pasa al lado de la casa, o sea, digamos, es obvio que no lo han tenido en cuenta, ¿sí? Es grotesco en el sentido de, no de mala voluntad, creo yo, si yo sigo creyendo, digamos, en la gente y en profesionales colegas, sino justamente en la desidia de no tener en cuenta, de no respetar, ¿sí? No han tenido en cuenta que es población rural, no han tenido en cuenta que no se puede combinar un desbrote en lo privado, o sea, una actividad que yo elabore en un plan de manejo privado de una finca con algo que es masivo aéreo regional. Sí, hay un aporte de Pancho. Yo vivo en Nueva California, en San Martín, en la zona este. Nosotros, personalmente, de experiencia, empezamos a fumigar en esa zona el 30 de octubre. Y realmente sí, soy agrónomo, soy doctor, soy parte de un trabajadores rurales. Me pasaron 5 veces que me metí por encima, fumigando, donde había una polarización y la finca estaba a 150 metros, me metieron encima de la cabeza, yo lo registré, se viralizó en las redes sociales. ¿Cómo no? Es imposible que en una zona rural tener un viñedo, una casa, una casita, un canal, una trinchera de álamo, hagan lo que dicen que van a hacer. Y bueno, uno hace los reclamos y ellos aseguran que no, bueno, parece que se han enseguecido en que tienen que usar esa técnica y no quieren decir que está mal. Y bueno, todos los argumentos que estaban dando de la asamblea y de muchísimos organismos donde nos están fumigando a productores que encima no queremos que nos fumiguen. Nos han preguntado si queremos que la producción sea fumigada. Entonces, nada, parece que también son de las cosas que este tipo de organismo está haciendo mal, no de forma seria a la población, que no es solamente poner la producción vitivinícola por delante de las personas, porque como vos decís, se acaba la vitivinicultura si no curamos ahora. Parece que hay mucha otra experiencia de tipo de producciones que ven a la producción como una producción enmarcada en una sociedad
económicamente sustentable y económicamente sostenible en el tiempo. Esto se está contraponiendo también a nuestra legislación provincial de agroquímicos. Eso es otra cosa que tenemos que ver, más allá de que nuestra legislación es bastante vieja, es del 94. En su artículo 2 habla de que para implementar técnicas nuevas deberían haber ciertos estudios que lo avalen. Bueno, SENACE no está mostrando nada de eso y además, a pesar de la vejez que tiene la legislación, habla de trabajar los manejos integrados, de no usar técnicas netamente específicas y nada de eso tampoco se trabajó de cara a la sociedad. Me parece que hubo un apuro, ¿sí?, en la decisión que ha hecho que no se tome en consideración un montón de cosas. Yo estoy en el Centro de Ingeniería Agrónoma y a su vez la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica, que venimos trabajando todas las legislaciones nacionales de agroquímicos. Por ejemplo, Rosario ya las está empezando a pensar a prohibir, para no irnos a otros países. Córdoba ya tiene muchos municipios que están prohibiendo la pulverización aérea. Entre Ríos está ahora con el problema de los niños que fallecieron. Entonces verdaderamente hay que empezar a discutir la técnica porque no está dando. Nos vinieron a vender un espejito de colores como suele pasar con todas estas cosas. De hecho, yo he estado en muchas reuniones en Casa de Gobierno donde nos decían que la técnica es de última generación y en realidad sí, los aviones son de última generación, pero la técnica es muy vieja y la técnica ya tiene muchos datos sobre muchos errores e impactos ambientales que no fueron previstos. El producto tiene mucha persistencia, se hizo para eso, se hizo para zonas húmedas y recién hablábamos de que es banda azul, el producto no es banda verde. La gente va a estar expuesta en el sector rural y por nuestra forma socioproductiva más de 48 horas con el 100% de persistencia de la molécula en el ambiente, o sea que la gente debería estar con máscara. Ni siquiera se previó eso. Por supuesto que es ilógico comprarle máscara a toda la población rural, pero ¿qué hacemos con los ancianos, la población vulnerable, los niños? Hay todo un descuido en los estudios y que el apuro que han tenido para hacerlo ha hecho que verdaderamente esto va a generar un impacto ambiental y a la salud muy negativo. Me parece que tenemos que empezar a barajar de nuevo y para mí, por lo menos lo que nosotros queremos, frenar esta técnica inmediatamente para poder hacer los estudios correspondientes. Ante la violación, o sea, la transgresión total de la Ley 5961, la Ley Provincial del Ambiente, donde los dictámenes técnicos de las instituciones hubieran sido claramente negativos, o sea, yo eso lo dejo a colación porque es algo que no sabemos, ya que la ley no se hizo. 5961. Es la Ley General del Ambiente. Ley Provincial del Ambiente. Bueno, digo, ya, nosotros nos basamos en ese sentido, porque después de lo que han esbozado los profesionales, que son en muchos casos trabajadores de instituciones que podrían ser vinculantes en el dictamen técnico y nosotros quizás como asamblea en el dictamen sectorial, dada la formación técnica que tenemos varios, visto que esa instancia no se ha cumplido, nosotros hemos tomado algunos recaudos y no somos asambleístas improvisados. Fuimos a tomar muestras de agua, tenemos pocas, porque realmente para una representatividad tendríamos que tener, yo hace por ejemplo varias semanas que no trabajo abocada a esta causa, pero tenemos muestras sacadas en cuerpos de agua, reservorios de agua específicamente, previo a la pulverización y posterior en algunos casos, y nos falta extraer en algunos lugares con las repeticiones que tendrían que ser. Y estamos juntando estas muestras, los hemos hecho ante escribana pública para ser mandadas a analizar a la Universidad Nacional de La Plata. Así que nosotros estamos confiando en profesionales de la ciencia digna en esta instancia porque realmente no tenemos de quién agarrarnos. La Facultad de Ciencias Agrarias en este momento está por elaborar su dictamen final, pero nosotros estamos confiando en profesionales como el ingeniero Lakmanovich y Damián Marino, que son especialistas. Damián Marino hizo la correlación de lo que fue el glifosato, contaminación de glifosato en la cuenca de Paraná. O sea, nosotros estamos llegando a ese nivel, tenemos nuestra represalia. Si llega a salir contaminación de cuerpos de agua, que la hoja de seguridad de DuPont dice que es contaminante en cuerpos de agua, nosotros vamos a seguir hasta el final. Si el Estado se quiere poner de nuestro lado, bienvenido. Nosotros estamos trabajando voluntades autoconvocadas para
para demandar a lo que se tenga que demandar. Ojalá que realmente no salga nada y que los cuerpos de agua de Mendoza zafen de la primer pulverización, por así decirlo, pero queremos detener la movida. O sea, nosotros estamos mandando muestra de agua a La Plata, pues realmente no confiamos en laboratorios de acá, confiamos en profesionales de la ciencia digna. Ese es nuestro paradigma. Nuestro paradigma es el principio de precautoria, la ley provincial del ambiente, que no se cumplió, se pasó porque lo que contó Francisco, ellos se informaron a nivel institucional un día viernes, 2 días antes de la pulverización. No hay siquiera un decreto del Poder Ejecutivo que autorice el operativo, entonces no puede haber una audiencia pública porque justamente los pasos a seguir hubieran sido que en función de esta situación estudiar, pedir los dictámenes técnicos sectoriales de los que hablaban a Departamento General de Irrigación, al INTA, a la Facultad de Ciencias Agrarias, a la Facultad de Medicina, todos los dictámenes sectoriales que nosotros en el amparo hemos exigido, con esos dictámenes realmente informarse, por supuesto que a esta altura de los acontecimientos, diciendo que nosotros somos autoconvocados y estamos todos investigando contra reloj, ya estamos haciéndonos una idea bastante clara de que con los dictámenes, como dice ella, hubieran sido negativos, no se les dio parte a ningún organismo. Si se hubiera dado parte cumpliendo con la ley provincial de ambiente y la ley nacional, que es la 25675, si hubieran hecho esos dictámenes, se hubiera empezado con el informe de impacto ambiental y ese informe hubiera concluido una declaración de impacto ambiental que además hubiera incluido una audiencia pública en la que mínimamente, y siendo por lo que estaban comentando los otros profesionales, de acuerdo al ordenamiento territorial de la provincia de Mendoza, donde son un montón de campos y no vive nadie, tendrían que haber participado los viñateros, por supuesto, los apicultores, el resto de la comunidad agrícola, trabajadores, propietarios y trabajadores, la gente que vive, incluso la Dirección General de Escuelas, que después va a tener graves problemas cuando se empiece a encontrar con los alumnos con enfermedades y van a los padres a querer demandar a la Dirección General de Escuela diciendo que los niños se intoxicaron en la escuela, en el horario de clases. No se pidió nada, entonces, pero ahora, ¿qué pasa? Para poder llegar a hacer todo esto que estoy contando, este decreto debió publicarse mínimamente en septiembre, sobre todo teniendo en cuenta lo que dice la doctora, de que el dictamen del Departamento de Toxicología del propio gobierno de Mendoza tuvo fecha 8 de septiembre. El único dictamen que nosotros hemos podido acceder y que ha sido de forma extraoficial, porque el gobierno se niega a dar información, encima dice que no se aconseja. Entonces, ya desde el vamos, si no tenemos un decreto autorizando, no podemos llevar adelante todo el protocolo que exige la ley. ¿Cuánto tiempo más va a estar esto? Porque nosotros frenamos ahora ya sabemos que vamos a empezar a tener problemas. Si frenamos después de estas pulverizaciones, que parece que está apuradísimo el Discamen en gastarse los no sé cuántos millones de litros de coraje que compró, pero de acuerdo a la misma página del Discamen, este programa ya se llama Lobesia 17-18, pero están hablando de 3 años, o sea, que si encima le agregamos la esperanza de vida del químico, que es 1 año más todavía, estamos hablando, como decía la ingeniera, de que vamos a tener que, dentro de 10 años van a seguir, se me ocurre, hay que comprobarlo, naciendo niños con malformaciones por esto. O sea, no estamos hablando de que esto ya está, se intoxicaron, les dimos un medicamento y se pasó. No sabemos, y justamente por eso, como decía también la ingeniera, nos basamos en el principio de precautoria porque no sabemos las consecuencias que va a tener. Y un detalle que también es importante y que no se ha tenido en cuenta, en función de que por nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, la vitivinicultura es considerada una de las actividades económicas más importantes. La legislación socioambiental, partiendo de la Constitución Nacional, establece un principio de razonabilidad y de participación de todos los agentes. O sea, no, en ese sentido, para que se entienda, no por el hecho de querer proteger o beneficiar a un sector que es el agrícola, viñatero, vamos a perjudicar a todo el resto, y en ese todo el resto también están incluidos los mismos viñateros en su salud personal, porque por matar a la bestia estamos también matando al resto de los bichos, por hablar de alguna forma, estamos perjudicando al resto de la población. Y hay algo que también es importante y que económicamente no hay que menospreciarlo, que es la actividad agrícola del resto de los agricultores. Como lo decía el ingeniero, nosotros no tenemos nada más que vida acá. Y, por ejemplo, hemos tenido
contacto con bodegas que producen para exportación vinos orgánicos, a los cuales, según la página del ICAMEN, no iban a rociar, pero si estamos hablando del efecto de deriva, indefectiblemente esos viñedos también van a terminar rociados con los productos. ¿Y qué va a pasar con la certificación? Que bueno, nosotros eso es otro tema para hablar, la certificación orgánica, pero no solo los que están certificados, nosotros tenemos muchísimos, cientos de agricultores en la provincia de Mendoza que hacen agricultura biodinámica, que hacen agricultura agroecológica, la gente de los campesinos sin tierra de la valle que están en transición, que por supuesto no quieren que los fumiguen y que no solo la salud, sino también su economía se va a perjudicar. Y la legislación nacional es muy clara con respecto a esto, de que no podemos menospreciar, o sea, no por beneficiar a un sector vamos a perjudicar al resto. Y si vamos más concretamente, de hecho ya me voy a meter en algo muy jurídico y estoy hablando de fallos concretos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Suprema Corte de la provincia de Mendoza, que establecen que poniendo en un pie de igualdad, de alguna forma comparando los derechos humanos a la salud y a un ambiente sano, estamos hablando que el derecho al ambiente sano es un derecho de primera generación, o sea, algo que es superior a los demás. Poniéndolo en una balanza con los derechos económicos, claramente nuestra legislación y nuestra jurisprudencia establece que prevalece el derecho al ambiente sano. El acta firmado por el toma de muestras ante su presencia en muchos casos de ellas, nosotros tenemos, el acta complementaria habla de que ella presenció la falta, o sea, cómo no se respeta esa zona de resguardo de 200 metros, tanto en distancia lineal, a rutas, poblados, gente, cuerpos de agua, como la altura a la que se fumiga. Nosotros tenemos videos, el acta formal, de cómo, por ejemplo, en la zona de Barriales, Junín, la altura de vuelo de la avioneta pulverizando es arriba de 15 metros. Lógico, si hay cables de alta tensión. El compañero Álamo. Mi casa había pasado 10 metros. ¿A 10? Yo estaba arriba del techo de mi casa y... O sea, el efecto de deriva ya es un hecho. Sí, pero 5 oportunidades. Igual pasó, o sea, creo que la pericia de una persona que está aplicando un insecticida debería tener un poco de sensibilidad. Pasó 5 veces haciendo las 5 veces la misma cosa. Creo que han visto fotos de chicos en escuelas rurales agrícolas jugando en el patio. Sí, jugando en el patio, pasando el avión, obviamente. La foto siguiente, obviamente, es el patio vacío porque a posteriori, obviamente, me imagino los docentes con mínimo criterio del chico que no es. Le hago una pregunta. ¿Ustedes saben cuál es el nivel de desarrollo de la fumigación en este momento? Según. A ver. Empecemos más o menos. No, es que me entra de vergüenza profesional e institucional que yo he participado en la institución y vengo parte de. Nos estamos basando en la información de la página de internet, ¿sí? Del ISCAMEN, por supuesto, porque no hay otra información, ¿sí? Ahí me acaban de decir de que teóricamente el ISCAMEN, como ya salió lo de Maipú, iba a ir ahora a presentar a Maipú informe del avance y lo demás cómo iba, y tampoco han ido. A la Facultad de Ciencias Agrarias, que en el inicio, cuando nosotros redactamos ese informe técnico, ¿sí? Que ni siquiera informe técnico, da vergüenza decir informe técnico, un informe casual si le quiere poner. No hace falta un ingeniero para decir la cosa que poníamos en el informe, ¿sí? Se vive gente en nuestro campo, la zona baja no se puede respetar lo demás, desaconsejamos básicamente, si lo que pusimos nosotros, este tipo de aplicación aérea y haciendo mención a los productos también específicamente, ¿sí? Nos estamos moviendo con la información de la página de ISCAMEN, porque oficialmente o formalmente, pues de primera palabra, ¿sí? Oral, de los funcionarios, ¿sí? Esto ya lo hemos tenido, tanto en el municipio de Lavalle, en el Consejo Deliberante de Lavalle, ¿sí? La información que llevan, digamos, escrita puesta es, sí, la OBS es un problema, se expandió así durante todos estos años, eso está clarísimo. En la parte, desde el punto de vista del monitoreo, es impecable el trabajo que se ha hecho, sin ninguna duda, el monitoreo. Ahora, cuando uno empieza a preguntarle o más información, no hay ninguna información que lleven. No llevaron nada de información escrita al municipio de Tunuyán tampoco, cuando estuvo la discusión la semana pasada. Cuando fue en San Carlos tampoco. Siempre es, estamos de acuerdo de que la OBS es una emergencia y como es una emergencia hay que hacerlo. Y hemos escuchado, creo que ustedes también más. Pidió un informe miércoles, o el anterior. Todavía no llega. Por ejemplo, el operativo del avance iba a empezar con Lavalle,
empezó con la Valle, empezó en la zona este ya no han terminado, salvo que, y después ahora están en la Valle. En la Valle. O sea que el operativo hoy era quiere Gustavo terminar a como el lugar, esa es la sensación que nos da a nosotros. Porque El día viernes la página decía que llevaban un grado de avance un 70 o 60%, ¿sí? Sin decir superficies, sino en porcentajes. La semana anterior hablaban de que iban a ser polarizadas 115.000 hectáreas, que yo creo que casi como propagandista, yo creo que no iban a llegar, no sé. No lo puedo decir porque no lo sé, pero 115.000 hectáreas, Mendoza tiene 160.000 hectáreas de agrícola, ¿sí? Estamos hablando de un 70 o 80% de superficie total, ¿sí? En la misma página decían eso, de que llevan el 70-80% de cobertura, de que empezaban las acciones en, como les decía el jueves, que empezaban las acciones en Maipú, por eso se movió el municipio de Maipú, porque no les habían avisado una semana, 2 o 3 días antes. Estaban leyendo la página el día viernes, igual que cualquiera de nosotros, ¿sí? Y sí les habían estado hablando cómo coordinaban lo demás, entonces dijeron no, por acá no, siendo que Maipú, y lo reconoce Maipú, sus distritos son la zona cero, digamos, la zona foco, donde probablemente se empezó a diseminar la polilla por alguna empresa privada y de hecho empresa grande todo esto. O sea, no hay manera de que un pequeño viticultor haya traído una máquina desde otro país con larvas de polilla o con huevos, sí, esto ha venido también por una empresa grande, pero no nos pongamos en lo de pelear los grandes con los chicos. Con respecto a esto de las pruebas y lo demás, el viernes pasado, ¿sí? Después de toda esta discusión y lo demás, se han empezado a hacer las primeras pruebas de efectividad, digamos, teóricamente del producto. Estamos hablando de la zona baja, nada más, ¿sí? Fue invitada la facultad y el INTA, después de varias discusiones, a una prueba piloto, y así lo menciona y lo publica tal cual la página, ¿sí? Y van a empezar una prueba piloto en el distrito Ugarteche y Luján de Cuyo, ¿sí? Yo vivo en Luján de Cuyo, ¿sí? Soy ingeniero agrónomo, mi familia es de agricultores originalmente, mi padre no. Por eso también le pongo un cierto énfasis, si quieren ver desde dónde uno quiere trabajar la cosa. Yo me enteré que Luján de Cuyo era foco, ¿sí? Llamémosle, de este programa, el lunes anterior, ¿sí? En forma oral, ¿sí? Cuando estábamos haciéndole preguntas a los funcionarios del ISCAMEN en el municipio de La Valle, ¿sí? ¿Por qué? Porque teóricamente los departamentos más urbanos, llamémosle, o con mayor dificultad en esta entretejido no van a entrar. Por ejemplo, ellos han dicho, no, Guaymallén por supuesto nunca, los viñedos de Guaymallén es imposible, ¿sí? Está bien. Pero porque hay gente de Guaymallén, pero en Maipú, Luján no hay gente. Yo tengo captura de pantalla con el secretario del programa, eso me dijo en el mensaje de WhatsApp. Entonces, no me contestó más. Teóricamente este viernes pasado, y lo digo teóricamente porque la institución a la que yo pertenezco, ¿sí? Fue invitada la noche anterior por mail y no le dieron ninguna especificación, ¿sí? Dónde iba a ser y cómo iba a ser el operativo. Por eso en la página siguiente no la menciona, como en la página del día jueves dice que la facultad va a estar presente en esta prueba piloto nada más. En la página del día siguiente dijo que se hizo la prueba, pero no figura por suerte, y se cuidaron un poquito. Se hizo la primera prueba piloto en Ugarteche, ¿sí? Creo que ustedes conocen, o más o menos conocen, finca lindante, digamos, con los pozos petroleros. Es cierto que no vive nadie prácticamente, o sea, la prueba piloto era el lugar para hacerlo, pero recién pensando en la efectividad del producto. O sea, a ver si llega a los resultados, de los cuales nadie tiene resultados, nadie sabe absolutamente nada. Pero estamos hablando 2 semanas después de que ya empezaron los operativos a campo real, y cuando en la misma página, es tan burdo, en la misma página ponen eso, llevan un 70-80%, y el renglón siguiente, el párrafo siguiente es que se está haciendo la prueba piloto en Ugarteche. Claro. Ha sido tan bajo también el diálogo que ha habido, que por ejemplo, yo soy asesor de un productor que tiene en Gustavo Andrés 30 hectáreas de vino. Llego y estaba aplicando Mancosep, Sinep, son unos productos que se usan mucho acá para peronóspora, para hongos. Ese producto, por el pH que tiene, y que es la otra aplicación que van a hacer, que es BT, son incompatibles. O sea que BT es ineficiente al pH que genera, y es una práctica del caldo bordoleto, eso recontra habitual en Mendoza. Hasta eso denota una falta de salir a patear la situación productiva de Mendoza. Entonces, si nos ponemos también en algún momento a presionar para que nos evalúen también BT, van a empezar a hacer agua, y también vamos a empezar a dudar de la efectividad también de ese control biológico. Yo también asesoro a un grupo de ingenieros que a su vez asesoran o trabajan en viñedos, y creo que, no sé si ya te he hecho el comentario, pero teníamos finca, ¿sí?
en Rivadavia, todo esto podríamos empezar a armar estudio de caso y nos vamos a llenar, ¿sí? Finca en Rivadavia, ¿sí? En la que al no avisarse que se iba a pasar, o digamos, al no estar prendido o enchufado a la página de Escamen, que para nada los técnicos estamos permanentemente, si bien de vez en cuando le pegamos una buceada, llamémosle, el técnico y el propietario de ese viñedo no lo sabía, entonces se curó, terrestre por supuesto, convencional, con un producto usado, ¿sí? Intrepid, que es muy usado, ni siquiera es mejor que Coraje para nada, ¿sí? Porque se decidió desde la decisión interna técnica el día miércoles. ¿Sí? El día miércoles curamos, perfecto, se cura toda la finca, no, perdón, se curó parcialmente la finca, ¿sí? Al resto que se iba a curar recién la semana siguiente se estaba desbrotando, porque es plena época de desbrote, una labor muy común que es estar sacando, limpiando brotes, digamos, de la planta de vid, ¿sí? Creo que esto sí lo dije, pasó el avión pulverizando, ¿sí? El día viernes, el técnico me llama, ¿qué hago? Mandar a la gente a su casa que se bañe, y de ahí vino la discordia con el propietario. Nosotros somos asesores con el propietario, ¿sí? Obviamente llegó la liquidación, le va a pagar mediodía ese día. Y no, paguemos entero, si lo tuvimos que hacer, y no, yo le pago mediodía. Quejándose a nosotros como técnicos, o sea, me hicieron curar o tirar el día miércoles, si ya venía la curación desde arriba, nadie lo sabía. Y encima tengo que pagar algo que no han trabajado. Bueno, llegamos a un acuerdo obviamente ahí con la gente, pero ese tipo de procesos nos están pasando ahora en el territorio, ese conflicto mismo. Hay productores en el Valle de Ucum, sí, donde yo también asesoro, sí, que han ido ya devueltos, porque eso faltó decir, se les pidió el aval a los productores, sí, o lo que llamamos la inscripción al programa, para validar que van a estar pasando, digamos, en forma aérea, en todo momento. No sé si la palabra es mintió, se les engañó diciendo que iba en torno a la ley, tal cual está pronunciado, que iba a estar todo en torno a la ley, ¿sí? Entonces la mayoría de los productores me van a curar gratuito, obviamente avalaron. Conocemos a productores y vamos a tratar de organizarlos de que han ido y han pedido esa aval, digamos, a la oficina del Escamen local y se la han roto en la cara. ¿Cuántos se han enterado de lo que sucede en realidad, obviamente? ¿No? O de lo que va a suceder en realidad. El nivel de desidia es tan grande como para finalizar que todo, ahí lo tengo hasta grabado. El encargado de agroquímicos del Escamen, el ingeniero Astorga, llegó, yo le pregunté, ¿por qué no hicieron una evaluación de impacto ambiental? Con un tono de informalidad impresionante hablándome, pensamos que al ser banda verde no le cabía la evaluación de impacto ambiental. Ese es el nivel de información y de desidia que manejan los funcionarios del Escamen. No saben lo que es una deriva y no saben lo que es una evaluación de impacto ambiental, y pensando que por ser un producto banda verde, que es el mismo DuPont, que no tiene que hacer evaluación de impacto ambiental y mandar la Ley General del Ambiente al olvido. Entonces ese es el marco de desidia y la urgencia. Hemos tenido que reaccionar con urgencia porque queremos que no fumiguen a ningún pueblo más. No queremos ser ningún pueblo fumigado, un pueblo fumigado más del país. Simple, no hay estudio de resistencia de plaga. Ellos dicen que en 3 años cortan. ¿Qué se sabe? Eso dijeron con la soja. Hoy, hace 2 meses, aparecen los Monsanto Papers. ¿Saben lo que fueron los Monsanto Papers? Cómo se movieron los papers, la investigación científica que hace Monsanto del glifosato, como el ocultamiento de información. Y hoy, 15 años después, aparecen esas investigaciones científicas que el glifosato hacía daño a la salud humana. Y lo dice la salud. Lo dice un grupo de más, sumando, que quizás la abogada puede contar, pero creo que ya estamos epilogando. Sabemos que DuPont tiene demandas metidas por ocultación de información por el Teflón en Estados Unidos. Con esas empresas estamos jugando. Yo no le creo a la banda verde de DuPont. Es así, yo y todos los ingenieros y los cientistas de la ciencia digna no le creemos a las hojas de seguridad de las corporaciones. Porque después te venden el remedio. Sí, de hecho sí, Monsanto tiene una farmacéutica también, bueno, sí, Bayer, encontrada, ahora es Bayer, claro, ahora fue comprada por Bayer, pero bueno, ha sido encontrada culpable por el Tribunal Internacional de la Haya en el delito de ecocidio. Entonces, obviamente, no estamos hablando acá del glifosato, pero desgraciadamente creemos que es hacia donde vamos. A mí lo que me parece correspondería sería que se prohíba por ley a nivel de toda la provincia, así como algunos municipios, en el Consejo Deliberante han estado votando la prohibición de la fumigación aérea, establecerlo por ley provincial. Y después establecer un criterio
Ministerio, respetándola del 59 al 61, con todos los estudios del caso, con todos los procedimientos que están establecidos por ley, ver a futuro si eso es viable o no. En principio está claro que no, pero bueno, en principio lo que corresponde es que se prohíba. Sí, de todos modos, acá tenemos un problema con la urgencia, porque como explicaban en el principio de la charla, la ley tiene ciertos pasos. Si bien en la medida de amparo es mucho más expedita que una demanda común, todavía nosotros estamos sensiblemente preocupados porque no tenemos la medida precautoria, no podemos tenerla todavía, estamos esperando en esta semana la definición del juez, pero el tema es que mientras tanto sigue fumigando. Entonces ahí viene como, digamos, el compromiso que nosotros esperamos de la legislatura a través de ustedes, de requerir al gobierno de Mendoza mínimo explicaciones de por qué no se han hecho las cosas como correspondía. De hecho, en comunicaciones extraoficiales, la Subsecretaría de Ambiente no tiene un expediente iniciado, cuando la ley lo primero que exige es que la Subsecretaría de Ambiente es la primera que tiene que tomar conocimiento de esto. O sea, estamos ni siquiera en pañales, estamos, digamos, dentro del útero todavía, en lo que debería haber hecho el gobierno. Y bueno, me parece que ustedes tienen las herramientas como legisladores para exigir al gobierno de Mendoza que explique, primero que explique por qué no ha respetado la ley, y después que empiece a hacer los dictámenes, porque fíjense ustedes que, como bien lo decíamos acá somos todos autoconvocados, los gastos que hemos tenido los estamos manteniendo nosotros, estamos dejando nuestros trabajos también para esto, cuando el gobierno de la provincia de Mendoza tiene toda una estructura para llevar adelante esto, y no, en lugar de utilizarla para cumplir con la ley, la está utilizando para defenderse de una medida de amparo. Y hasta cierto punto, porque bueno, está totalmente claro que ni siquiera tienen idea de lo que están haciendo. Yo, como parte de la redacción de ese informe muy simple, como les digo, no es un informe científico para nada lo que se hizo, era con esa idea, sentémonos, entregárselos en manos a las autoridades para conversar y para que al menos no siguieran hasta que no evaluaran lo demás, y es el mismo espíritu que ha tenido cada uno de los municipios de sentarse a conversar. Y si bien no tiene la legislación, hasta entonces no jugársela en sacar la legislación cada municipio, cada ordenanza, era al menos esa discreción de tratar de suavizar la cosa, ¿sí? Y decir, bueno, no empecemos. La última se podría haber elegido para el segundo vuelo, hacer esta aplicación y demás, pero oído sordo. Como les digo, con Maipú estaba en la página, se hace Maipú el viernes Maipú larga por suerte esta ordenanza, la página inmediatamente cambió, el sábado entró en cronograma La Valle nuevamente, que lo habían sacado del cronograma por un tiempo, justamente lo que había estado en la discusión, no sé, algo lógico, digamos, al menos que se discutiera. No, miren, yo estuve tomando nota de muchas de las cosas que ustedes fueron poniendo, y la verdad que hay elementos, todo lo demás que nosotros no manejamos, no ser especialistas, y la verdad que aclaran muchísimo el panorama. Teníamos una presunción, pero tener los elementos precisos es diferente. Yo, para, digamos, no alentar falsas expectativas, ¿no? Primero le digo algunas consideraciones nuestras, después le digo cuál es el rango, digamos, de posibilidades de las cuales nosotros podemos comprometernos seriamente. Lo primero es lo siguiente: para el gobierno no es una de sus características justamente consultar, no es, y menos cuando se trata de un factor económico. Lo que estamos charlando acá es que están afectados los intereses centralmente de los 4 o 5 grupos que dominan o han empezado a monopolizar la industria del vino, ¿sí? Esto para tenerlo en cuenta, porque es lo que explica el apresuramiento, digamos, la prepotencia, todo esto que ustedes fueron marcando, esto de hacerlo de pecho, ¿no? Bueno, tiene que ver con esto, justamente lo que ha caracterizado al gobierno, de que asumía el compromiso con grupos económicos fuertes. Ha sido el caso, por ejemplo, de la discusión con la EPTM, con la empresa provincial de transporte, de privatizarla, bueno, y así con un sinnúmero de casos. Entonces, este elemento me parece importante tenerlo en cuenta a la hora de saber qué estamos enfrentando, digamos, ¿no? Yendo a la particularidad, digamos, de lo que a ustedes más les preocupa. Evidentemente hay dos
caminos. Uno que tiene que ver con lo que planteaba la doctora, que es la inmediatez de una resolución judicial, que es lo que puede aceleradamente suspender que siga saliendo las avionetas, digamos, que se siga fumigando. En ese caso, nuestro compromiso es el pedirle una cita al fiscal donde se presentó al juez. No, bueno, al fiscal también lo podremos ver. Pero bueno, ¿cómo? Por un amparo. Porque un amparo. Podríamos pedirle una cita al juez para de alguna forma ejercer una suerte de presión y también trasladar los derechos y garantías de las dos cámaras, porque acá claramente hay una violación por parte del Estado de los derechos y las garantías del conjunto de los ciudadanos, no solamente de los trabajadores rurales. Entonces, la vía legislativa con la cual nosotros nos podemos comprometer en relación a este aspecto urgente es esta, digamos. Necesitaríamos los datos más precisos de dónde está y rápidamente movernos para pedirle una cita, una audiencia como legisladores al juez, de alguna forma para ejercer presión y paralelamente presentarlo en derechos y garantías para que tenga una resolución en las cámaras, ¿no? De senadores y diputados. Y por otra vía, otro elemento que no tiene la celeridad que merece el tema es la presentación de un proyecto de ley, como decía Fresina, que establezca la prohibición por ley, digamos, de la utilización de la vía aérea para los agroquímicos o agrotóxicos, como es que lo mencionan ustedes. Después, desde ya, cuando haya una acción de movilización, de tratar de sacarlo de Becuria, cuenten para nosotros con lo que sea, estamos totalmente dispuestos y somos solidarios con esta causa. Entonces, esto, digamos, me parece que un poco la síntesis de lo que nosotros podríamos apuntalar el reclamo que ustedes están llevando, y si a ustedes se les ocurre algo más, bueno, bienvenido sea, también nos ponemos a disposición plenamente. Tenemos su teléfono, así que seguramente le vamos a estar llamando por cuestiones técnicas para el armado de estas cosas. Bueno, y no sé si le dejaste el teléfono de nosotros por cualquier cosa. Bueno, ahí mandamos el grupo mail, le mandamos los datos de la causa, si querés tomar nota, que los digo ya, los tengo en mi cabeza. Bueno, Mati, ahí te toma nota. Bueno, este es el compromiso que podamos asumir. Desde ya, si hay alguna otra cosa que podamos hacer, estamos plenamente a disposición de ustedes. Muchísimas gracias por escucharnos y por No, por favor.